Haga de su experiencia con Dios más significativa. Participe del movimiento 10 días de oración. 10 días porque dependemos del Padre Celestial. Porque el Señor escucha la oración de sus hijos. 10 días para reflexionar sobre el perdón divino y el perdón a los demás. Porque necesitamos victoria sobre el pecado. Del 19 al 28 de febrero del 2015. En las iglesias, en los grupos pequeños, en internet. E principalmente em tu vida. Na oração, é poder à disposição de cada um. Ora desde já por amigos, por familiares e ayune el dia 28. Não é minha invitação, pero es algo que Deus te pide. Ven con nosotros. La oración puede mucho por sus efectos. La Biblia lo dice así. Creemos en esto y yo sé que tú también. Bueno, muy buenas noches. Realmente es un privilegio, pero una gran responsabilidad para mí compartir el estudio de la palabra con ustedes en esta noche. Pero bueno, confío en que el Espíritu Santo estará impresionando nuestros corazones, el corazón de ustedes, así como ha impresionado el mío al repasar estas citas tan conocidas, pero que a veces dejamos un poco olvidadas en nuestras bibliotecas y no las repasamos con frecuencia. Realmente la palabra de Dios es fiel. Vemos cada día cómo inexorablemente las profecías se van cumpliendo. Los acontecimientos del mundo nos muestran a diario, ¿verdad? Lo que la gente cree que es casualidad o esos cambios tan drásticos que se producen, nosotros sabemos que es la mano guiadora de Dios, ¿sí? Que está conduciendo el mundo hacia lo que Él pretende de este mundo. Así que hoy vamos a hablar acerca del tiempo de angustia. Todos hemos oído hablar del tiempo de angustia, pero vamos a hablar de los 4 tiempos de angustia. ¿Y por qué pusimos un estudio cronológico? Porque en realidad lo que queremos es ubicar de alguna manera esos tiempos de angustia para tener una noción clara, una visión clara de lo que necesitamos saber al respecto. Y otro punto importante, cómo nos posicionamos nosotros frente a ese tiempo de angustia. La palabra angustia genera de por sí algo extraño en nosotros. No genera cosas positivas. Cuando hablamos de angustia, nos da una sensación de malestar. Pero a lo largo del estudio de esta noche nosotros vamos a ir viendo qué va a significar para nosotros ese tiempo de angustia y lo que ha significado para otros cristianos en otras épocas. Porque si bien habrá dificultades, están presentes las maravillosas promesas de Dios que son perennes y están a disposición de cada uno, de aquel que las quiera tomar. 4 tiempos de angustia. La angustia de los 1260 años, el pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia y el tiempo de la angustia de Jacob. Distintos momentos, distintos periodos de tiempo que vamos a ir tratando de analizar en esta noche. Empecemos entonces leyendo un pasaje muy conocido de San Mateo 24. Versículos 21 y 22. Si alguien lo quiere compartir, sería muy lindo que ustedes pudieran participar también en esta noche. San Mateo 24, versículos 21 y 22. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermana.
Muy bien. Un tiempo de angustia cual nunca fue. Y ahora nos situamos en ese primer tiempo de angustia que abarca un periodo oscuro, la Edad Media, con todo lo que implicó para los cristianos, las persecuciones, las muertes, porque en el nombre del Señor se cometían las atrocidades más grandes. Sin embargo, el Señor da esperanza, se va a pasar por dificultades, pero allí está Él. Tenemos ahí entonces los años 538, 1798, gran persecución de los cristianos y algunas señales que se darían después de este tiempo. Señales en el sol, en la luna, ¿verdad? La caída de las estrellas. Ahí tenemos las fechas en que estos acontecimientos ocurrieron, marcando ese periodo importante de ese primer tiempo de angustia, de estos 1260 años. Pasamos entonces al tiempo de angustia, gran tiempo de angustia. Es interesante ese juego, gran tiempo de angustia, pequeño tiempo de angustia, pero vamos a ver por qué. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. ¿Sí? Sarita. Muy bien. Es interesante estudiar un poquitito las palabras, ¿sí?, de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, ¿quién es? ¿A quién representa? A Cristo, Jesús. Se levantará Miguel. Y es interesante que quien realiza este estudio habla de que en un momento cuando Jesús asciende al cielo, se sienta en el trono a la diestra de su Padre. Ese sentarse es el comienzo de su actividad intercesora, de su actividad en el cielo, intercediendo por sus hijos. Ahora dice, Miguel se levantará. Y este levantarse de Miguel indicaría la culminación de esa obra. Entonces allí sí que a nosotros se nos produce un poco de angustia. Termina la obra de Cristo. Y esto me hizo pensar en un libro que tenía como título Nunca sin intercesor, porque esa es un poco la realidad que nos toca. A ver si podemos ir un poquito atrás. ¿Sí? ¿Una más es esa? Ah, bien. Pequeño tiempo de angustia, la gran angustia y la angustia de Jacob. Muy bien, entonces vamos, me estoy adelantando entonces, me salté el pequeño tiempo de angustia. Pero bueno, ya que comenzamos acá, continúo con esto. Entonces, este gran tiempo de angustia, ¿verdad?, que comienza con ese aparente cesar de la actividad de Jesús, puede generarnos cierto temor, cierta dificultad. ¿Qué podemos hacer nosotros si no está Cristo intercediendo por nosotros allí? Sin embargo, sabemos que este gran tiempo de angustia se va a extender hasta la séptima plaga, hasta la última de las plagas, ¿sí? Y, por supuesto, no indica que el Señor Jesús
terminó su tarea con respecto a los santos, terminó su tarea, su actividad en el cielo, pero continúa trabajando o estando presente con cada uno de sus hijos. La última plaga es una plaga de granizo, devastador, que ha sido como un símbolo de castigo, ¿verdad?, del Señor. Sin embargo, tenemos la seguridad de que la majestad del cielo, aquel que está sentado en el trono de su Padre, se levantará, terminará de interceder en el cielo, pero continuará estando con sus hijos para que ellos puedan vivir felices, para que podamos vivir a pesar de las dificultades, este tiempo de angustia. Me ha quedado un poquito desordenado el estudio realmente. Didácticamente pésimo, ¿verdad? Ir de atrás para adelante, pero bueno, vamos a hacer lo posible de retomar un poquitito. Vamos entonces a este periodo del pequeño tiempo de angustia. Es interesante que aparecen dos citas en el libro Primeros Escritos que hablan de este pequeño tiempo de angustia. Y allí Elena de White dice que el comienzo del tiempo de angustia mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan las plagas, mientras Cristo aún está en el santuario. Un pequeño tiempo de angustia anterior al derramamiento de las plagas. ¿Qué marca el derramamiento de la primera plaga? ¿Qué indica? Que cesó el tiempo de la gracia. Cuando se derrama la primera plaga, se indica que el tiempo de gracia terminó. ¿Y eso qué significa? Exacto. ¿Qué más? Exactamente. El que es justo sea injusto, el que es injusto sea injusto todavía. Ya no hay más posibilidades de salvación. Exacto. Ya no tenemos la posibilidad de acceder a la salvación. Entonces, en este pequeño tiempo de angustia, habrá un gran clamor, porque habrá personas que tal vez no han oído la verdad del sábado, no la han rechazado, están abiertos a escuchar. Entonces habrá que hablarles, habrá que predicarles, habrá que llamarlos mientras hay posibilidad de que puedan arrepentirse y volverse de sus caminos. Pequeño tiempo de angustia anterior, ¿sí?, al derramamiento de la primera plaga. Gran responsabilidad para los que tenemos un mensaje que dar, para los que tenemos que compartir esta verdad tan poderosa que tenemos y que es realmente el punto fundamental del conflicto. Ahí tenemos un día de adoración del Señor, el sábado, estipulado allí en la creación. Mientras que el enemigo colocó otro día sustituto y todas las gentes van tras ese día adorando. Nosotros tenemos un mensaje poderoso que dar, pero es necesario que nosotros mismos estemos convencidos de ese mensaje, que nosotros tengamos esta doctrina bien cimentada en nuestras vidas, que sepamos qué es lo que es tener este día especial de comunión con nuestro Dios. Que aprendamos a guardar el día del sábado en estos tiempos de bonanza, porque cuando vengan estos tiempos de dificultad y de persecución, no lo vamos a hacer tan fácilmente. El espíritu de profecía dice claramente, voy a parafrasearlo,
pónganse a trabajar, a predicar las verdades y prontamente vendrá la persecución. Porque al enemigo no le interesa que nosotros demos a conocer las verdades, no le interesa que la gente se salve. Sin embargo, el Señor en este periodo especial, cuando aún no se terminó la gracia, cuando aún las personas tienen la posibilidad de volver atrás, de arrepentirse y de estar en el camino correcto, se les permite entonces aceptar la verdad del Señor. Aparentemente este pequeño tiempo de gracia, este pequeño tiempo de angustia, tendrá lugar entre la ley dominical y este periodo que comenzaría cuando comienzan las plagas, ¿verdad? Es un momento crucial, de invitación final. Luego ya nada va a poderse hacer. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra. Adelantamos un poquito, ¿sí? Yo voy por mi cuenta y me olvido del Power. Entonces, retomamos un poco. Adelante. Esa cita me gustó mucho. Al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando fuimos a proclamar plenamente el sábado, llenos de poder. Necesitamos el Espíritu Santo para poder llevar adelante esta obra de proclamar las verdades del Señor. Y luego la cita que leí, avancemos un poquito más. Ya lo que dije ahí. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. No es que están negados a la posibilidad de y necesitan conocer. Descenderá la lluvia tardía con dos propósitos fundamentales. Primero, dar el poder para llegar a los corazones de las personas. Y segundo, prepararnos para poder resistir lo que vendrá luego con las plagas. Seguimos. Gran tiempo de angustia, leímos el pasaje de Daniel 12, Miguel entonces, símbolo de Cristo Jesús, que cuando ascendió al cielo se sentó a la diestra de su Padre, comenzó su obra y al levantarse concluye, ¿sí? Se extiende a la plaga, que hasta la última plaga mencionada en Apocalipsis 16, 21. Avanzamos otro poquito. El tiempo de angustia va desde que se pronuncia en el cielo el decreto de Apocalipsis 22, 12, fin de la gracia, de la oportunidad de salvación y hasta la venida de Cristo. Leamos Apocalipsis 7, 1 al 4. ¿Quién lo puede compartir? ¿Sí? ¿Hay alguien que puede leerlo? Sí. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello de Dios vivo y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y el número
Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, muchas gracias. No vamos a entrar en los detalles, ¿verdad?, de todo el simbolismo que esto tiene, pero sí que nos tiene que quedar muy claro que luego que los santos son sellados, Satanás tiene total dominio sobre las personas impenitentes que no han querido aceptar el llamado de Dios y, por supuesto, ya no tienen más posibilidad de volverse, ¿sí? Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido y me llamó la atención, ¿sí? El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. Qué terrible. Sí. A ver si la puedo contestar. Bueno, es muy buena la pregunta, porque en este momento aquí se habla de una gran tribulación, no para nosotros, sino para los impenitentes, pero también aquellos que estén salvados. Y vamos a ver algunas citas interesantes. Pasaremos por esa angustia de Jacob, que es otro periodo. Hay otras cosas que nos producen alguna angustia, y ya vamos a llegar y ahí respondemos su pregunta, ¿sí? Avanzamos. ¿Por qué una gran angustia? Siempre nos preguntamos por qué, tener que pasar por esa angustia. Ustedes saben que Satanás siempre ha intentado acusar a Dios, entre otras cosas. Su ley es imposible de guardar. Los principios de su ley no se pueden observar, pero esta será una oportunidad para que Satanás revele sus verdaderas intenciones, qué es lo que él ha pretendido siempre, desde que se reveló. Los hijos de Dios deben pasarla para demostrar que la acusación de Satanás de que es imposible guardar la ley de Dios es falsa. Ellos obedecerán aún en momentos de gran adversidad. Un gran desafío para los que nos decimos fieles, porque tal vez es fácil, medianamente fácil ser fiel, bueno, cuando no ocurren muchas cosas, pero cuando vienen las dificultades, ahí realmente podemos probarnos y ver hasta qué punto, ¿verdad?, estamos siendo verdaderamente fieles. El buen soldado se prueba en el campo de batalla, en medio de la adversidad. Y tenemos el desafío de mostrar, ¿sí?, que somos fieles al Señor, por amor a Él. Avanzamos un poquito. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Y es real, ¿sí? Algunos irán al descanso, porque tal vez no podrán resistir esas presiones de estos momentos difíciles, duros. Muchos pequeñuelos, dice, irán al descanso. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Y me gustó mucho la cita que sigue. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes del calabozo no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo.
podremos estar encerrados entre rejas, ocultos, en calabozos, en la oscuridad, en la soledad, pero nada podrá separarnos de Cristo, de la comunión que tenemos con Él. ¿Qué significa estar sin intercesor? Algo de lo que ya vimos. La segunda parte del versículo 1. Si nos quedáramos con la idea de la primera parte, tal vez sería un poco desalentador. Sin embargo, la segunda parte dice que Cristo se va a levantar para libertar a su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Cristo habrá terminado su obra en el cielo, pero no en la tierra. El fin de la gracia no retira a Cristo de sus hijos. Leamos un par de pasajes. Apocalipsis 3:10 y Hebreos 13:5. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. ¿Cuál es la promesa? Yo te guardaré del día de la prueba. ¿Sí? Vendrán pruebas, no nos promete que no va a haber, sí vendrán, pero yo te voy a guardar, te voy a librar del día de la prueba. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Y estas son solo dos, hay muchísimas promesas maravillosas, ¿verdad?, que el Señor nos hace, de que va a estar con nosotros para siempre, ¿sí?, a pesar de las dificultades. Bueno, quedó un poquito arriba. ¿Qué significa que el Espíritu se retira del mundo? Algo de lo que vimos, ¿sí? Cuando ya la gente no tenga más oportunidad, el Espíritu dejará de ser el agente de conversión, ¿sí? Ya no tienen más oportunidad de arrepentirse. El tiempo de gracia terminó. El Espíritu se retirará de los impíos, pero nunca de los hijos de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Se retirará de aquellos que no acepten al Señor. Ese derramamiento del Espíritu Santo en gran medida se llama la lluvia tardía. Y es la única manera de que podamos terminar con esa tarea, de que ese mensaje, ¿verdad?, que estamos dando, que tenemos que dar, se transforme en ese fuerte pregón, que llegue a todos los corazones, a todos los que necesitan oír de la palabra de Dios. Y que nos prepare también para estar fortalecidos, para resistir cuando las plagas caigan sobre la tierra. Tal vez no entendemos completamente lo que significa. Yo sé que ustedes aquí oran pidiendo el Espíritu Santo y eso es una gran bendición, ¿verdad? Pedir porque la promesa está, que será dado a aquellos que lo pidan. Sí. Muy bien, la vamos agendando. Esa es una realidad, ¿verdad? Veremos cómo ocurren los acontecimientos y los salvos serán librados. Los hijos de Dios. Amén. No puede existir la angustia, ¿verdad? Muy bien. Avanzamos. La angustia de Jacob.
sería el último periodo, y aquí entraría un poquito lo que el doctor está comentando, cuáles son las preocupaciones del pueblo. Leamos Jeremías 37. Suele ser que es donde aparece justamente esta expresión, la angustia de Jacob. ¿Qué dice ahí? Habrá un tiempo de angustia, pero junto con eso está la promesa de ella, de ese momento será librado. Comienza con el decreto de muerte contra los justos después de la segunda plaga. ¿Por qué se genera este decreto de muerte contra los justos? ¿Cómo? Bueno, sí, muy bien. ¿Pero qué más? Exactamente. ¿Crees que los justos son los culpables de todas estas calamidades por no haberse plegado a lo que todo el mundo, ¿verdad?, se ha plegado? Exacto, al sello de Dios. Esta gente rara que va en contra de la corriente, estos son los culpables de... Entonces se da un decreto de muerte contra los justos. Muy bien, avanzamos. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriendo de hambre y pestilencia, los ángeles de Dios protegerán a los justos y suplirán todas sus necesidades. Hermosa cita, ¿verdad? No hay nada por lo cual temer. Tenemos la promesa, debemos confiar, ¿sí? Adelante. Algunos de los miedos normales que tenemos los seres humanos. Tendrán tal vez o tendremos miedo a morir. La muerte sigue siendo algo extraño para nosotros, nos sorprende, nos duele. Miedo a que sus pecados no hayan sido perdonados. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado. Miedo de no haberse arrepentido tal vez de algún pecado, ¿sí? Y una de las cosas que se presentan como causas más fuertes es el temor a deshonrar a Cristo. El tal vez no estar a la altura de las circunstancias, defraudar o deshonrar a nuestro Señor. Apocalipsis 16, 17 al 21. Templo del cielo que decía, hecho sea, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias. Terrible descripción, ¿verdad?, del derramamiento de esta última plaga sobre la tierra. Pero allí hay una cita interesante. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a su pueblo. En la hora más oscura, en la hora de mayor apuro,
es cuando el Dios de Israel pondrá su mano para librar al pueblo. ¿Algo más? Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador. Hermoso. Algo diminuto que aparecerá en los cielos, pero es la señal del Hijo del Hombre. Y sin duda para los que por la gracia de Dios podamos estar o estén en esos momentos, va a ser el rayo de luz de la esperanza, ¿verdad? Que estimule sus vidas, les devuelva el gozo y la esperanza de ver que todos estos padecimientos por los cuales han tenido que pasar o ver no son absolutamente nada comparados con la bendición de recibir al Señor, porque esa nubecita negra pronto se transformará en toda la gloria del Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles. Así que no tenemos por qué temer. Humanamente tenemos miedos, temores, pero tenemos la seguridad de la palabra de Dios que es fiel, que nunca falla. Pasamos o repasamos ese primer tiempo de angustia que abarcó todos esos acontecimientos oscuros, cuando en el nombre de la fe se cometieron atrocidades. Y muchos cristianos murieron, pero murieron en la esperanza, murieron con la certeza de que pronto recibirían, ¿verdad?, la recompensa. Ese pequeño tiempo de angustia que nos permitirá trabajar por aquellos que aún necesitan recibir la palabra de Dios antes que la gracia termine, ¿sí? Ese gran tiempo de angustia, cuando el Señor cese su obra en el santuario celestial, que no nos debe dar temor, sino la seguridad de que aunque Él cesó su tarea en el cielo, continúa con nosotros y podemos confiar en su plena compañía. Y este tiempo de angustia de Jacob, cuando ya los acontecimientos del mundo están llegando al fin, nos tiene que dar la seguridad de que el Señor que cumplió, que prometió, estará cumpliendo su promesa en breve. Ojalá que podamos repasar estos temas que llenan de esperanza nuestra alma, lejos de producirnos temor, angustia y desazón, deberían darnos la alegría de sentir que tenemos un Dios en quien podemos confiar y que así como cada profecía se ha ido cumpliendo inexorablemente, también esta promesa se cumplirá muy pronto. Que podamos prepararnos, que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y que podamos sentir la necesidad de estar preparados para ese tiempo, tener la certeza del tiempo que estamos viviendo. A veces estamos un poco distraídos con todas las cosas que ocurren en el mundo, con nuestros trabajos, con nuestras actividades, con nuestros logros, que no es malo, no está mal, pero nos distraen de nuestro verdadero objetivo, ¿verdad? El prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y que podamos llevarnos en esta noche la esperanza y el gozo del pronto regreso de Jesús. Haga de su experiencia con Dios más significativa. Participe del movimiento 10 días de oración. 10 días porque dependemos del Padre Celestial. Porque el Señor escucha la oración de sus hijos. 10 días para reflexionar sobre el perdón divino y el perdón a los demás. Porque necesitamos victoria sobre el pecado. Del 19 al 28 de febrero del 2015. En las iglesias, en los grupos pequeños, en internet. E principalmente em tu vida. Na oração, é poder à disposição de cada um. Ora desde já por amigos, por familiares e ayune el dia 28. Não é minha invitação, mas é algo que Deus te pide. Ven con nosotros. La oración puede mucho por sus efectos. La Biblia lo dice así. Creemos en esto y yo sé que tú también.